Vamos a explicar la política de Platón. Algunos de los elementos más importantes ya los hemos explicado al hablar anteriormente de las clases sociales y de cómo se han de comportar para que podamos tener una polis justa, y también del papel del filósofo en ella, el filósofo como aquel que accede a la realidad y como aquel que tiene conocimiento, en el sentido de que solo aquel que tiene conocimiento y que accede a la realidad es el que debe mandar, ¿no? La importancia de la ciencia política, tal y como les dije al principio al explicarles la metafísica platónica, el mundo de las ideas, es fundamental para Platón, porque es la motivación fundamental a la hora de hacer filosofía, ya que la política es la ciencia que va a llevar a procurar el bien de todos los ciudadanos. Como vimos antes, él habla de 3 clases sociales, según su función, según lo que deben hacer en la polis, en la sociedad. Los gobernantes, que como vemos aquí, deben tener en esa polis ideal que él describe en la República, deben tener unas virtudes determinadas, cada una debe tener una virtud, ¿no? Los gobernantes los gobernantes aquí los tenéis, que deben ser sabios, los guerreros que deben ser fuertes o valientes, y los trabajadores que deben ser moderados o templados. Y si cada clase es, como vimos antes, lo que debe hacer, cumple con su papel, por lo tanto, tendremos una polis justa. Al hablar de todo esto, Platón va a presentar una teoría que va a resultar peculiar, ¿no?, en la historia de la filosofía, donde nos va a proponer un clasismo social claro, ¿no?, y un comunismo. Clasismo social que no tiene nada que ver con el dinero, ni tiene nada que ver con la sangre, porque el hijo de un filósofo, de un gobernante, no tiene por qué terminar siendo gobernante si no tiene la virtud de la sabiduría, por ejemplo. Y por otra parte nos va a proponer un comunismo para las clases altas. Ya sabemos lo que quiere decir altas para él, no quiere decir las clases que tienen dinero, ¿no?, sino las clases que poseen la mayor virtud, que es la virtud de la sabiduría, ¿no?, o llegado el caso, la siguiente, que es la virtud de la valentía, ¿no? Pero en realidad en lo que se centra es en los gobernantes, ¿no? Donde va a presentar un régimen comunista, en el sentido de que esta gente no va a poder tener propiedades privadas, ni va a poder tener familia propia, precisamente para no caer en la tentación de gobernar para obtener beneficios materiales para sí mismos o para sus familiares. Si vemos ahora cuáles son las posibles formas de gobierno que él nos va a presentar, lo podemos ver en el texto 9 de la página 37, ¿no? Vamos a ver que él nos habla de 5 formas de gobierno posibles, entre las cuales debemos tener clarísimo que solo hay una que es justa, que es perfecta, porque él nos está presentando estas 5 formas en orden de mayor a menor perfección. Y realmente la única perfecta es la primera, que puede tomar 2 formas, o 2 modalidades, si quieren, ¿no? La modalidad de aristocracia, si encontramos a varios filósofos, ¿no?, o la modalidad de monarquía viene aquí de mono uno, ¿no?, que solo gobierne uno, si solo hay un filósofo, ¿no? Y a partir de aquí lo que vamos a tener es decadencia, imperfección cada vez mayor.
Esta forma, como tenéis aquí, es la única perfecta, porque sería la única en la que reinaría la justicia. Ya sabemos lo que la justicia es, o sea que a esta altura tenéis que saber definir lo que la justicia es para Platón, que ya sabéis que es que cada parte se ajusta a su cometido y por lo tanto tenéis que saber qué significa cada parte, cuál es cada parte, saber definirla y saber cuál es el cometido de cada uno de ellos y saber explicar todo eso, ¿no? Si la aristocracia degenera, si decae, ¿no? Va a decaer en la timocracia, que sería el gobierno de los militares, un gobierno de guerreros, que básicamente es un gobierno, digamos, inspirado, guiado por honores y por riquezas y no por el conocimiento de la auténtica realidad. A su vez, si esta forma decae de nuevo, degenera, ¿no? Estaríamos en un gobierno de ricos, de unos pocos ricos, una oligarquía, donde mandarían, como tenéis aquí, unos pocos ricos, que sería un gobierno realmente que produciría ciudadanos, hombres sórdidos, a los que únicamente les interesarían los bienes materiales, la riqueza material, y que por eso se olvidarían del único tesoro que hay para la polis, que hay para la comunidad, por lo tanto el único tesoro político existente, ¿no? Lo único bueno que hay existente para la polis, que es la justicia, que vosotros ya sabéis cómo se define, ¿no? Como estamos en una situación donde gobernarían los ricos para ellos mismos, para su propio beneficio, los pobres estarían en una situación realmente penosa. Esto daría lugar a unas revueltas populares y de todo esto nacería la democracia, que como veis aquí nacería precisamente al vencer los pobres a los ricos, ¿no? En principio Platón dice que esta forma de gobierno podría parecer una forma de gobierno hermosa, porque impera en ella la libertad, ¿no? Y la igualdad. Pero el problema, el gran problema que tiene esta forma de gobierno, y Platón en gran parte no solo debido a su pensamiento, sino debido a su experiencia vital y lo que había pasado con su maestro Sócrates, que en democracia había sido condenado a muerte, siendo para Platón el hombre más justo, el hombre mejor, ¿no? Éticamente mejor, políticamente mejor de toda Atenas. El gran problema, como os decía, de la democracia es que el pueblo es ignorante, el pueblo no está educado, el pueblo no conoce la auténtica realidad, el pueblo no es sabio. Realmente el pueblo está llevado, movido, zarandeado por pasiones innobles, por apetitos. Ya lo vimos antes cuando vimos la división del alma y las funciones, ¿no? Por último, precisamente como todos estos zarandeos, todas estas, digamos, tormentas pasionales terminan derivando en una especie de caos, termina decayendo en lo último, en lo más imperfecto de todas, en la más imperfecta, perdón, de todas las formas de gobierno, donde tendríamos una tiranía. La tiranía para los griegos, lo que ellos llaman tiranía, no es exactamente lo que entendemos nosotros, sino que vendría a ser un individuo que viene a poner orden, ¿no? En medio de todo ese caos, ¿no? Del populacho. Pero bueno, sería una tiranía al fin y al cabo, un dictador, ¿no? Que intenta establecer un orden. El problema es que este orden que intenta establecer este tirano no es un orden real, porque el único orden real puede ser establecido por aquel que sabe, y aquel que sabe es el filósofo. Por lo tanto,
aquí estaríamos ya lo más lejos posible del auténtico gobierno, que es el gobierno aristocrático, el gobierno monárquico. Por eso, precisamente porque como el orden que establece es un orden falso, sería el más corrupto, aquí lo tenéis, de todos los regímenes, y llevaría a la polis a la esclavitud. ¿A la esclavitud de qué? De estar regida por una constitución que tiene, digamos, una estructura basada en la falsedad, ¿no? En un orden aparente y no en un orden real. Con todo esto ya tenemos claro que aunque hemos empezado hablando de algo que parece tan lejano de esto, como es ese acceso a la realidad, ¿no? Lo que es real, las ideas, las esencias, lo permanente, lo estable, lo importante que es conocer eso y no lo que cambia, lo que fluye, lo que es plural. Vemos que en realidad todo aquello de lo que vinimos hablando es para poder fundamentar esto que hemos hablado, para poder decir que la aristocracia o la monarquía es la única forma buena de gobierno, y esto es así porque la obsesión de Platón es, que se ve en la República, ¿no? Es la de crear una ciudad justa y feliz.